¿Te has preguntado cuántas personas han visitado, planeado e incluso soñado visitar lugares con ecosistemas increíbles que se encuentran en otros países? A lo mejor, tú que estás viendo este video, también te has imaginado en alguno de estos lugares, pero ¿realmente conoces tu país? Te invito a que mires cada una de estas imágenes. ¿Puedes identificar los diferentes paisajes que pertenecen a México? Déjame decirte que todas y cada una de estas imágenes representan la belleza de nuestro país. No es España, no es Francia, no es Inglaterra, es México. Y tenemos el privilegio que en nuestro país contamos con diferentes ecosistemas, del cual te hablaremos a continuación. La ecología se define como un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que conforman el medio ambiente. Temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, entre otras. Dicha de otra manera, los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, formados por una trama de elementos físicos y biológicos. Como primer ecosistema tenemos lo que es los bosques nublados. Estos bosques son muy variables en composición de especies, que cuentan con una estructura y climas. Tienen lluvias muy frecuentemente, así como también nubosidad, neblina y humedad atmosférica muy altas durante todo el año. Si hablamos de su distribución y su ubicación, se puede decir que se distribuyen en zonas muy húmedas y ocupan el 1% de territorio nacional en pequeñas porciones de 20 estados. Del lado del clima, se puede decir que la mayor parte del año está inmerso en neblina o nubes bajas, con lluvia abundantes y vientos húmedos en laderas con influencia del mar. Sus principales amenazas de este ecosistema son la tala clandestina, los incendios y los desmontes para agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. También se dice que su lenta regeneración, la reducción de su distribución y su continua perturbación han ocasionado que sean considerados frágiles, en peligro de extinción y con prioridad de conservación. Como segundo ecosistema tenemos lo que viene siendo los bosques templados. Se dice que son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies que habitan en zonas montañosas con clima templado a frío. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7.000 especies de plantas. Si hablamos de su distribución y de su ubicación, se dice que se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. Son ecosistemas subhúmedos a templados húmedos. Finalmente se dice que su principal impacto o amenaza ha sido la tala de grandes extensiones para el desarrollo de la agricultura, industria de madera. Son afectados por incendios forestales, cambio de uso de suelo para agricultura o ganadería, cacería de subsistencia, pero en general son afectados prácticamente por el cambio climático. Ahora bien, se presentan los matorrales, ecosistema que ocupa alrededor del 30% del país. También existen una gran cantidad de matorrales con diversa composición y estructura. Se dice que son comunidades vegetales dominadas por arbustos de una altura inferior a 4 metros. Son propias de climas secos, con lluvias escasas y también zonas frágiles que favorecen la desertificación. Hablamos de su distribución y de su ubicación. Se dice que cubren el 29.7% del país y habitan principalmente en el norte de este, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango y hasta Zacatecas. Si hablamos de sus principales amenazas, se encuentra lo que viene siendo el pastoreo descontrolado, el cual es una de sus principales causas de deterioro, junto con los desmontes para agricultura y ganadería. Se dice que existió una cacería excesiva y descontrolada, especialmente del berrendo y el borrego cimarrón, que diezmaron las poblaciones. La selva húmeda es una extensión de tierra en la que habita una gran cantidad de biodiversidad,
se caracteriza por ser cálido, húmedo y lluvioso durante todo el año. Originalmente, las selvas húmedas ocupaban una extensión de cerca del 9.2% de la República Mexicana. Este se ha reducido a 4.7%, equivalentes a 91.566 kilómetros cuadrados, desde el sur de San Luis Potosí, a lo largo de Veracruz hasta Tabasco, y en el sur de la península de Yucatán. Los principales factores de afectación de las selvas húmedas son el cambio de uso de suelo, que se dedican a la agricultura o ganadería, como también el cambio climático, que se prevé que ocasione condiciones más cálidas, secas. Otra de las afectaciones importantes es la extracción desmedida de flora y fauna para tráfico ilegal. Selvas secas son propias de climas cálidos, con lluvias escasas. Tienen una diversidad única, con gran cantidad de especies endémicas. Selvas secas ocupan aproximadamente el 11.7% de la República Mexicana, un territorio aproximado a 226.898 kilómetros cuadrados. Si tomamos como ejemplo de selvas secas, podemos tomar el Parque Nacional Cañón de Sumidero, en Chiapas, Parque Nacional Laguas de Cacagua, Oaxaca, Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, en Morelos, entre otras. Las afectaciones principales es la deforestación a gran escala de estas selvas, sistemas de riego, plantaciones y tierras para la ganadería extensiva, como también la infraestructura del turismo a gran escala, que ha contribuido a la pérdida de estas selvas. Dunas costeras. El estado de Baja California Sur es el estado con la mayor superficie de dunas costeras en todo el país, lo cual representa el 27% a nivel nacional. Algunos de los estados del país donde se encuentran son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Yucatán, Veracruz, Quintana Roo y Campeche. El ecosistema costero, formado por montículos de granos de arena o de granos de origen biológico, especialmente calcáreo, las dunas costeras reducen el riesgo de catástrofes derivadas de las inclemencias oceánicas. Además, contribuyen a prevenir las erosiones por tormentas y huracanes. Por desgracia, el crecimiento de la población, las actividades de la agricultura, la ganadería y la construcción de complejos turísticos y urbanos van creando impactos negativos a este ecosistema. Manglares. En México, el ecosistema de manglar representa el 5% del total mundial y ubica al país en el cuarto lugar entre los 125 países. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle. Los manglares brindan una gran variedad de servicios ambientales. Son zonas de alimentación, refugio, son utilizados como combustible, actúan como sistemas naturales de control de inundación y como barreras contra huracanes. En nuestro país, los ecosistemas de manglar han sido afectados principalmente por la tala o remoción llevada a cabo como consecuencia de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. Playas de arena y rocosas. La franja intermareal o línea de costa es el único lugar que se encuentra sometido al ritmo diario de las mareas. Las costas rocosas están conformadas por diferentes tipos de rocas y formas estructurales. Las costas arenosas, también llamadas playas de arena, se constituyen por una acumulación de sedimentos de origen mineral y de origen biológico. Algunos ejemplos son Nacional Cabo Pulmo, Nacional Bahía de Loreto, Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre y Biosfera El Vizcaíno, entre otras. Desgraciadamente, algunos de los impactos que ha tenido estas playas es la deforestación, el cambio de uso del suelo para desarrollos urbanos, la minería o el relleno de la construcción. Una isla es una masa de tierra completamente rodeada por agua
y de menor tamaño que de un continente. La península de Baja California Sur es un origen tectónico y se separó del continente hace millones de años, como resultado de un terremoto colosal. Desde esa época se ha encontrado flanqueada por dos mares, el Pacífico por el oeste y el Mar de Cortés por el este. Si bien la nominación comprende 244 islas e islotes y áreas costeras ubicadas en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. De una u otra manera, las especies de las islas han sido afectadas por nuestra presencia debido a la introducción de especies de flora y fauna exótica, principalmente ratas, gatos, cabras y borregos. Estas especies depredan a las poblaciones nativas, compiten con ellas o distribuyen su hábitat. En México se han perdido por esta causa aproximadamente 20 especies y subespecies endémicas insulares. Los arrecifes son una comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, denominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas, con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. En Baja California Sur contamos con uno de los arrecifes de coral más grandes del Golfo de California y debido a su antigüedad podría tratarse del arrecife más viejo del Pacífico americano. Los arrecifes son afectados por la extracción o sobreexplotación de material coraliano y de otros organismos que conforman el arrecife, la sobrecolecta de especies ornamentales como coral negro, peces, anémonas y otros invertebrados como animales de acuario, la construcción de infraestructuras como puertos marinos, las actividades turísticas no reguladas o controladas, la contaminación de pesticidas, fertilizantes y basura proveniente de zonas agrícolas y urbanas. También el aumento de temperatura en el mar resulta en el blanqueamiento de los corales. Los bosques de macroalgas son ecosistemas costeros formados por algas pardas del orden de las laminariales. Está formado por grandes mantos que forman las algas pardas, el sargazo gigante o el kelp y otros sargazos. Se distribuyen en profundidades que van desde unos pocos metros bajo el agua hasta 200 metros de profundidad dependiendo la especie de algas. Los principales factores que pueden llegar a dañar este tipo de ecosistemas son las tormentas, abundancia de organismos herbívoros, consecuencia del exceso en la cacería de peces de sus depredadores, fenómenos climáticos que afectan la temperatura y los nutrientes, como el fenómeno del Niño, que puede reducir estos bosques en un 90% de su cobertura. Finalmente podemos encontrar los pastizales. Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Los pastizales naturales se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado frío. Ocupan alrededor del 6.1% del territorio nacional mexicano. Están muy extendidos en el norte del país y cubren amplias zonas en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Los pastizales son fuentes de alimentos, fibras y combustibles. Además, contribuyen a la regulación del clima, la polinización, la purificación y recarga de acuíferos, el control de especies invasoras y la captura de carbono. La mayoría de los pastizales se utilizan para la cría de ganado bovino y equino. Los pastizales son considerados uno de los ambientes más amenazados de América del Norte. Un pastizal sobrepastoreado significa desolación, erosión y ganado desnutrido. El mal manejo ganadero impide el buen desarrollo y la reproducción del ecosistema. Como conclusión, determinamos que México cuenta con una gran cantidad de diferentes ecosistemas. Todos nosotros, como seres humanos racionales, tenemos que darle la importancia que necesitan estos lugares para la conservación de especies y que también podemos determinar que estos ecosistemas pertenecen a una parte esencial del pulmón del mundo y que cada paso que demos tenemos que ir de la mano y respetar la biodiversidad con la finalidad de que nuestras futuras generaciones puedan tener el privilegio de conocerlas y preservarlas.